7:05 de esta mañana de viernes 10 de octubre. Continuamos en las voces de la mañana de Lancelot Radio. Y yo les cuento, si la batería de su coche les falla, pueden llamar a SOS Baterías y les instalan la batería a domicilio en menos de una hora. Estoy cogiendo unos nervios ahora mismo porque si he tardado en volver es porque estoy buscando el enlace, que no es fácil, no es tan sencillo, pero creo que es importante que todos estemos un poquito pendientes dentro de un ratito, a las 8:30, para votar por el proyecto finalista en el concurso nacional Europa se siente 2025 de restauración de hábitats en las cumbres de Famara de Lanzarote. Andrés Martínez, buenos días. Buenos días, Erika, ¿qué tal? Y Valentín Aullanet, buenos días. Buenos días, Erika, buenos días, Andrés, y a todos, buenos días. A ver, que lo que estoy comentando del proyecto, chacho, es que no es fácil votar por esto, que te dan una ventana solo de 5 minutos para votar en cuanto se abre, una cosa así. Hombre, si fuese unas entradas que pone el Cabildo o los bonos de... Pero está muy mal hecho, porque sí, vale, tienen el QR, pero ¿y si la gente no encuentra el QR? Yo es que... Ya te digo, si te digo cómo he entrado a través de una noticia, he buscado el cartel, ustedes ponen proyecto de Famara, concurso 2025 y ahí les tendría que salir esa restauración de hábitats en las cumbres de Famara Lanzarote. Luego escanean el código QR y les deriva, esto también me parece un poco loco, les deriva al Ministerio de Hacienda. Sí, es que es el Ministerio de Hacienda el que promueve este proyecto. Y bueno, aquí pone que nos queda, y tienen ahí un streaming, dice 1 hora, 52 minutos y 17 segundos. Hasta tiene como una cuenta atrás. A mí estas cosas me ponen muy nerviosa. Me pone muy nerviosa porque aquí cuando cualquiera se presenta así, yo no me entere, si es de Lanzarote, tiene que ganar. Punto y final. No, pero y aquí también jugamos un poco en desventaja porque... una hora complicada, claro. Claro, en la península juegan con una hora que ya están ya más activados. Ahí son las 8:08 y aquí son las 7:08, o sea que... Y además compite con dos proyectos, uno que no los conozco, la verdad, pero es uno andaluz y otro de Navarra, los 3 finalistas de 240 proyectos que se presentaron, ¿no? Y que bueno, la verdad es que vendría muy bien, sobre todo porque ha implicado a mucha gente, ¿no? A escolares, a varias instituciones. Es un proyecto que tiene fondos FEDER, 1.700.000, si no recuerdo, lo que lleva, digamos, la conservación de las especies endémicas y la reforestación también de toda la cumbre de Famara. Un proyecto muy interesante que, claro, que hay que apoyar sin lugar a dudas. Yo he visto el vídeo del presidente del Cabildo de Lanzarote que pone el código QR, también pueden entrar fácilmente, se van a Facebook, es que les quiero dar alternativas para que puedan encontrar ese QR, que yo no sé ahora mismo si está en lancelotdigital.com, fíjate, ahí estoy perdida, pero en Transición Ecológica, si buscan en Facebook Transición Ecológica Gobierno de Canarias, ahí van a encontrar también el llamamiento que hace el consejero de Transición Ecológica, Mariano Zapata, para que voten, pero vamos, que es la misma invitación, que es lo mismo, que busquen en las redes sociales o bien aquí Cabildo de Lanzarote al presidente, o bien... Nada, quería decir esto porque es un poco raro empezar así, pero yo quiero que ganemos, punto y final. Claro. Sí, hombre, si hemos llegado finalistas, pues ahora ganamos. No, y al final es como decía Valentín, son 1.700.000, has dicho, ¿no? Es decir, es una inversión y es todo por la recuperación de esa zona y un proyecto bonito que a veces, pues, con el impulso de toda la gente, pues se puede lograr. Y si no es ahora, pues que sea luego, que no muera todo ese proyecto, ese intento de recuperar la zona endémica. El otro día yo tengo un libro en casa que es sobre la flora que hay en Lanzarote, lo publicó el Cabildo hace ya varios añitos, y es impresionante la de variedades que hay, yo qué sé, pues, por ejemplo, de tabaibales o lo que sea, específicos de Lanzarote, unas plantas que no ves habitualmente en sitios, en cualquier sitio, solo en las cumbres de Famara. De hecho, cuando el libro está muy bien porque te hace una especie de ficha de cada una de las plantas, su nombre científico, de dónde se dan y todo ese tipo de cuestiones, y claro, muchas de ellas, de las que no hemos visto jamás, están en las cumbres de Famara, ¿no? Me acabas de hacer recordar, tengo un libro en mi casa, me hiciste recordar al libro de Natura y Cultura de las Islas Canarias, ¿se acuerdan de ese? Que también lo tengo en casa. Maravilloso ese libro, yo lo tenía en mi casa y yo no sabía lo importante que era cuando era chinija, pero era súper... Y yo creo que se llevaba a las escuelas, ¿no? Sí, vamos, yo recuerdo que sí, que era el libro gordo de Petete, porque era un pedazo de libro impresionante, y después se han hecho en nuevas publicaciones muy parecidas
por parte del gobierno de Canadá, que también están muy bien. A mí que me gusta ese tipo de libros, me encantan, ¿no? Pues sí, totalmente. Vamos a la actualidad. Lo último sobre el acuerdo de paz en Gaza es que todo va según, de momento, lo acordado. Mañana es un día clave, el sábado, que es cuando creo que empiezan el intercambio de rehenes. Pero claro, hoy al mediodía se entrega el Nobel de la Paz, claro. Entonces, Bueno. claro, si estamos pendientes de una paz auspiciada por un señor que, por cierto, vuelve a mirar a Spain. A Spain le parece muy mal que Spain no gaste más del 2% de su PIB, quiere que llegue al 5% y que se vaya de la OTAN, que lo expulsen de la OTAN porque no invierte tanto en defensa. En fin, Andrés. No, pero es un buen punto de lo que estás analizando, ¿no? Ese contrasentido. O sea, una persona que pide que se compre armamento y que quiere el premio Nobel de la Paz, ¿no? Es algo curioso. Además, un hombre que todo ha sido polémica, siempre juega con la amenaza. Luego, bueno, tuvo todo el asalto al Capitolio, ¿no? Bueno, él no lo hizo, pero sí lo auspició o lo apoyó. Yo creo que se está yendo un poco de madre. Y además, yo creo que al final son egos y envidias. O yo creo que le tiene a Obama y si no a otros un poco de celillo y yo creo que lo que estamos hablando, la primera parte de lo que estabas diciendo, lo importante es que se llegue que se haga efectivo ese acuerdo de paz, que se empiecen los rehenes a intercambiar, que se empiece un poco más de normalidad. La verdad que ha sido horroroso, ¿no? La verdad que las muertes y por ambos lados. Y de momento ya tenemos ese alto el fuego, que jamás dice que es permanente. Israel también se ha comprometido, pero yo es que, claro, yo voy de puntillas sobre este tema, Valentín. Sí, es que los antecedentes nos dicen que hay que ser bastante cautos, entre otras cosas porque ya creo que fue en junio, cuando hubo una tregua que, bueno, en este caso se saltó Israel a la torera. Ahora la diferencia está en que el gobierno israelí, en el Consejo de Seguridad, etcétera, etcétera, aprobó esta primera fase que se llama así, ¿no? Del plan de paz que lleva, entre otras cosas, el parar la agresión por parte de Israel y la entrega de rehenes inicialmente, aparte de que las tropas israelíes no se van de Gaza, pero sí que permiten sobre todo la entrada de ayuda humanitaria, ¿no? Y ya digo, si hay antecedentes de que se ha roto, pues bueno, hay que ser bastante cautos. Parece que, bueno, en este caso, dado la reacción también de los pueblos en sí, tanto de Gaza como de Israel, por el tema de que, bueno, pueden recuperar algunos de los rehenes que todavía están con vida, pues por lo menos cierta esperanza sí que hay, sobre todo de que no haya muerte. Y digo que parece que sí que tiene visos de que esto se va a cumplir, por lo menos en esta primera fase, porque el gobierno de Israel tiene una serie de ministros de estos que son ultraortodoxos que están en contra. Y aún así, Netanyahu consiguió la mayoría para poder aprobar el plan de paz en contra de esos ministros ultraortodoxos que bajo ningún concepto quieren que Gaza exista ni que se acabe la guerra, sino exterminarlos de alguna forma. Y a pesar de esos, se ha conseguido, pues eso, que se votase por mayoría, que el gobierno votase a favor de este plan de paz. Y en cuanto a Trump, es un chiste lo de que le den el premio Nobel, ¿no? Yo creo que el Nobel se le ha dado a asesinos, ¿no? El Nobel se le ha dado a asesinos, el Nobel de la Paz, ¿o no? ¿Asesino? Pues no creo. O sea, no, lo que te quiero decir, ¿cuántos conflictos hay abiertos ahora mismo en el mundo? ¿Cuántas? Y por ahí leí algo de que hay alguna asociación, alguna buena... Es que claro, es que fíjate tú, si hay gente que... a ver, vamos a ver una cosa. Trump es un señor que a todos nos desconcierta. Es decir, pero sí que es verdad que le ha demostrado al mundo que es la mano que mece la cuna, es la que mueve los hilos, es decir, es la que te pone aranceles, te los quita, te los sube, te los baja, es el que ha conseguido efectivamente que un conflicto de estas características termine, porque si no es con su mediación, pero claro, es decir, es muy imprevisible y entre otras cosas, su política, que es bastante de ultraderecha, es la de solucionar algunos conflictos con la intervención militar, es decir, ya vemos cómo con Venezuela, sin cortarse un pelo, coge a las lanchas que cree que son de narcotráfico y se las cepilla en 2 patadas, ¿no? Quiero decir que no es precisamente el perfil de un presidente de un gobierno que abogue por la paz, por tener empatía, por que los conflictos se solucionen con no sé, hablando, intentando ser justo con las partes.
parte, sino ya sabíamos que Trump estaba con Israel, pero claro, cambia tanto de posición, está con Putin, después lo critica, está con Ucrania, después critica a Zelensky, entonces claro, no sabes por dónde se mueve, ¿no? Bueno, miren a quién le han dado el Nobel de la Paz a lo largo de la historia y verán que no es tan descabellado que se lo puedan dar a una persona, a un individuo como Donald Trump. En fin, ayer anunció Yolanda Díaz la ampliación del permiso por fallecimiento. Actualmente en España el permiso por fallecimiento es de 2 días, ampliable a otros 2 si hay desplazamientos. Ella quiere que se amplíe hasta los 10 días y crear uno para cuidados paliativos, una norma que modificaría el Estatuto de los Trabajadores y que al parecer ya está consensuada con el Partido Socialista. 10 días, ¿qué les parece? Bueno, no lo sé. No sé si son muchos o pocos. Yo creo que también con esta cosa, no sé si se quiere hacer político o no. Yo lo que sí creo es que esos momentos son muy complicados. Y yo creo que normalmente en trabajos, en empresas, en trabajos públicos, como funcionario, yo creo que se suele tener bastante entendimiento, todos los compañeros, los puestos superiores, y yo creo que si hay un caso, por ejemplo, de un fallecimiento de alguien que muere, por ejemplo, digamos que en la península, que alguien se tiene que trasladar y demás, desde aquí yo creo que suele haber bastante, como diré yo, por lo que decía, se entiende la situación, y yo creo que ahí no sé si se computan días o no, yo creo que es cuestión de humanidad. Que hay que ponerlo sobre papel y hay que crear una norma y llegar hasta los 10 días como una cosa excepcional, pues que lo sea. También habrá casos y casos, habrá casos muy, muy complicados, muy dolorosos, y otros casos más de normalidad, donde incluso el propio familiar al que ha fallecido, por lo mejor si es una persona ya mayor, ya se preveía y demás, pues bueno, pues se entiende con normalidad que haya un duelo y unos días y luego se vuelve al puesto de trabajo o a lo que sea. Yo la verdad que no sé en cuánto están los días. Me parece normal que eso sí pueda ser, que a lo mejor los 2 días de duelo más 2 de desplazamiento me parece correcto. Y si tiene que haber más por cuestiones excepcionales, pues que las haya. Hombre, a priori puedes decir que sí, que vamos, yo apostaría por incrementar, o sea, por subir, digamos, los días que hay. Yo coincido contigo, Andrés, en que hay bastante flexibilidad por parte de las empresas a la hora de tener esto en cuenta. Quiero decir, si el trabajador necesita más tiempo, supongo que se lo dan. Porque después pasa una cosa, ¿no? Es decir, ya no solo el duelo y bueno, y cómo te puedas sentir, ¿no? Después de que la muerte de un familiar, sino que después hay una serie de trámites en los que los familiares siempre se implican muchísimo, ¿no? Todo lo que conlleva, pues eso, todo el entierro, todo el tema de cuando desaparece una persona, pues todo, digamos, el rastro que tiene, todo temas de, yo qué sé, pues titularidades, propiedades, sí, herencia, cambiar, de claro. todo, ¿no? Y entonces, claro, eso lleva a una tramitación en la que normalmente lo hacen determinados miembros de esa propia familia. Entonces se puede entender que ya no solo por el tema del duelo, sino después por el, digamos, lo engorroso que puede ser los trámites posteriores, pues estaría bien. Lo que pasa que, dicho esto, que yo estaría a favor, yo lo firmaría ahora mismo. Sí que es verdad que también Sumar está planteando una serie de debates que le interesan ahora para estar digamos, en el candelero, está cayendo en todas las encuestas y necesita este tipo de cuestiones que seguro que la patronal no está de acuerdo. Creo que ha hecho ya incluso Garamendi ha hecho unas declaraciones al respecto de esta nueva propuesta y da la sensación de eso, que a lo mejor no se pactan, sino se lanzan para que la señora Yolanda Díaz vuelva a estar, como digo, en el candelero, se hable de Sumar, se hable que es la izquierda del PSOE, etcétera, etcétera, y todo este tipo de cuestiones. O sea, que creo que detrás tiene ese tinte electoral y a lo mejor no es un debate sosegado en estos momentos, ¿no? El presidente de la COE, concretamente, Garamendi, ha dicho que es una ocurrencia esa ampliación del permiso por fallecimiento. Literalmente ha dicho: yo pediría 10 días para descansar de los anuncios de trabajo. Es que Garamendi también, la verdad es que tiene algunas salidas de tono que no son y propias. que le encantaría que hubiera elecciones,
porque ese día sería el único que no estarían en campaña electoral. En fin. Hombre, tampoco es una respuesta, pero mira, coincido lo que ha dicho. Yo no había, sé que leí un titular, pero a lo mejor lo de ocurrencias es un debate que no se ha abierto con los sindicatos y con las empresas, y entonces efectivamente puede ser abrir un nuevo melón que no ha sido debatido con quienes tienes que debatirlo, porque al margen de que pensemos de primeras que sí que es una buena iniciativa, después tiene unas consecuencias, y 10 días supone que esos trabajadores también tienen que ser sustituidos en muchos sitios, en las pequeñas empresas, lo que hemos hablado siempre, las pequeñas empresas, pues oye, de 2 días a 10, pues puede generarle un conflicto. Y que todos somos un mundo. Yo prefiero que, bueno, no lo sé, que somos un mundo y que hay que verse en las circunstancias, pero por ejemplo, cuando a mí me pasó, y yo estaba trabajando, y a mí es que mi empresa me dio primero todas las facilidades para acudir a las, digamos, citas médicas en días anteriores, e incluso algunos días faltar al trabajo por estar ahí en el hospital. O sea, que eso se tenga en cuenta. Y luego, en días posteriores, yo pedí incorporarme incluso... Digo, sí, creo que era 5 días o una cosa así. Me dieron, o sea, te quiero decir, pero que existía lo que explicaba Andrés antes. Esto tiene que ser también un tema de las empresas de responsabilidad para con sus empleados. Yo estoy muy agradecida de todas las facilidades que a mí me dieron, incluso después, como decía Valentín, para hacerlo todos los trámites, pues oye, poder salir un momento del trabajo. Y que eso no se penalice dentro de la empresa, quiero decir, porque a lo mejor a mí, personalmente, en aquel momento me venía mejor trabajar, pero a un ritmo quizá más suave, a lo mejor una jornada más ligera, más reducida, claro. Porque bueno, pero estar ¿sabes? No sé. No, yo lo que vuelvo a decir es que, bueno, además del tinte electoralista, que ahora si quieres lo comento, lo que estaban diciendo ambos, sino que también es lo que iba a decir, antes estaba diciendo Valentín y ahora tú, Erika, el tema de, a lo mejor tú tienes 2 días, pero luego surge, oye, que tengo que ir a tal sitio, que tengo que arreglar este papel, pues también se lo dices a la empresa, digo, mira, mañana llego más tarde, y la empresa te dice que claro que sí, ven cuando quieras, y llegas a las 11, vale, pero no tiene que ser todo, porque las empresas buenas yo creo que son esas, las que el trabajador se siente cómodo, que no tiene problema para pedir algo, y la empresa tiene luego también, no tiene problema para decirle, oye, este día te necesito para tal, pues, y no es, oye, mis horas son tal, pues esa flexibilidad. Incluso teletrabajar a veces. Que existe, yo creo. Hombre, a lo mejor... No en todas las empresas, incluso a lo mejor es más fácil en las empresas pequeñas que a lo mejor en las grandes, que te ven más como un número y no saben, y hay una persona de recursos humanos que te dice, no tienes 2 días, 4, no sé cuánto, y punto y aparte, a mí no me cuente. Pero claro, hay que recordar que hay mucha gente que tiene seguro de deceso. Entonces, claro, con un seguro de deceso te lo solucionan todo lo que es el tema del entierro, pero también el papeleo, el certificado de función, no sé qué. Pero aún así después la familia tiene que hacer cosas. Por ejemplo, si tenías cuentas en el banco, tienes que cerrarlas, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, sí que hay un ajetreo ahí importante administrativo. Entonces, bueno, que eso a lo mejor tienes 2 días y no lo consigues hacer en 2 días, y tú seguro que vas a la empresa y le digo, mira, tengo que ir al banco, y seguro que lo que hablamos, ¿no? Que no te van a decir que no. Y la parte de eso que ambos comentaron, el tema de electoralismo, tienen bastante tinte electoralista, en el sentido de que, por ejemplo, muchas veces no solo Sumar o Podemos, sino el propio Partido Socialista son cuando en los mítines, en los grandes montos, somos el partido que fue el de la dependencia, el del el salario mínimo, y todas esas cosas al final les ponen en el haber, ¿no? Lo suman como un activo en el que a la hora de inflar un poco el pecho, cuando volvemos a lo mismo, son cosas que no le cuesta de presupuesto, no le cuesta quitarle de otro ministerio, sino simplemente le dice a la empresa, y volvemos a yo invito pero tú pagas. Tú lo haces, tú lo pagas y lo quieres obligar además, y volvemos a lo mismo, parece que muchas cosas son obligadas. Del resto, claro que sí. Y además que es difícil llevarle la contraria, porque ¿qué partido le puede ser oposición a eso? Decirle, no, cuando alguien se muere no puedes tantos días. ¿Quién te lo va a decir? Es de difícil... discusión, claro. Sí, es un tema muy sensible porque todos hemos pasado por ello o vamos a pasar por ello, entonces, bueno, yo puedo entender, pero ya digo, o sea, y yo no puedo estar más agradecida de que me dejaran de que me dejaran el tiempo que necesitaba, y ni más ni menos. Necesito el que necesito, y continuar con la vida es importante después de un fallecimiento, y saber que tienes las garantías de poder continuar. Ahora, flexibilidad,
voy a teletrabajar porque no me encuentro en capacidad para ir a la oficina. Yo estaré eternamente agradecida. Y esto lo estoy nombrando de Radio Sintonía, pero por ejemplo aquí en esta empresa siempre he tenido esa libertad de entrar, salir, oye, que tengo que arreglar un papel. No, ¿sabes? Es que también es una visión empresarial, creo yo, de tratar a las personas como personas. Hombre, y sabes una cosa, son diferentes los trabajadores que son o sea, funcionarios, que los trabajadores de empresas privadas. Un funcionario, sabes que tiene lo que se conocen como moscosos, ¿no? Que son días de asuntos propios, o sea que siempre también podrías utilizar eso. Entonces a un funcionario le da 10 días más. Estamos hablando de los índices peligrosos que hay ya en torno al absentismo no justificado de alguna forma o forzado. El tema de la competitividad y tal, te empiezas a meter, es como lo que dice Andrés, ¿no? Decir, oye, Sumar lo que quiere en este momento ponerse las medallitas, somos los que conseguimos los logros, los mayores logros sociales, que oye, lo del salario mínimo está muy bien, las subidas que se han producido, tampoco esto ha generado un caos, digamos, empresarial, pero claro, hay debates, ¿sabes? Que no pueden ser eso, ocurrencias, y por lo menos tenerlo más o menos consensuado de alguna forma, ¿no? Y haberlo hablado previamente, negociarlo, ver exactamente que, oye, que sí que lógicamente desde el punto de vista del trabajador, pues sí que es un alivio después de un momento tan complicado, pero desde el punto de vista del funcionamiento de la microeconomía o de la macroeconomía, a lo mejor tampoco fíjate, y solo por dar un dato, ahora estamos en 2 días por fallecimiento. Yo me cogí 5, porque me cogí una semana entera, me las dio. O sea, quiero decir, hablé con la gente de Radio Sintonía, que lo digo abiertamente, yo no sé si esto es legal o no es legal, me da igual. Fueron humanos y me dijeron, oye, no vengas la semana que viene. Yo tengo, entonces, por ley 2 días. Están hablando de ampliarlo a 10. Yo cuando llegó el 5.º día ya tenía ganas de empezar a trabajar porque honestamente yo tenía una situación que lo mejor que podía hacer era ocuparme, que no todas las circunstancias son iguales, pero también es verdad que para procesos de duelo largos existen bajas que te tienen que un médico, un facultativo, te da porque tú necesitas, tu proceso lleva más tiempo y no todos los procesos llevan el mismo tiempo, no sé. No, yo para terminar el apunte, que vuelvo a lo mismo, es decir, el empleador o el dueño de una empresa con sus trabajadores también quiere rentabilidad y productividad, es decir, si tú estás hecho polvo al 3.º o 4.º día, el propio empleador dice, yo no tengo un trabajador productivo. Vete para tu casa. Claro, vete para tu casa, si es que no estás para lo que estás. Entonces, por eso digo, un poco de sentido común, que lo quiere hacer y porque puede haber algún empleador que dice, no, al 2.º día, al 3.er día tú estás aquí, aunque estés por los suelos. Entonces, pues para eso tiene que haber una norma y una ley que proteja al trabajador. Pues bueno, pues me parece bien. Sí. Del resto yo creo que es volver a lo mismo, un poco de sentido común. Bueno, porque nos hemos ido mucho del tema. Nombraste antes la dependencia y ayer se daban cifras por parte del Partido Socialista. No solo se daban cifras, sino que se hacía una acusación muy seria contra el gobierno de Canarias y su gestión de la dependencia. Insistían en que se falsean los datos de la dependencia y dicen que Coalición Canaria y PP han convertido el engaño y la mentira en su política social. Ha respondido la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, a estas acusaciones con datos. Asegura que se ha reducido a la mitad los tiempos de tramitación, pasando de 977 a 478 días de media, con el decreto de simplificación aprobado en mayo, que hay más de 18.300 solicitudes registradas frente a las 9.300 de la pasada legislatura. En fin, ha dado una serie de datos, subrayando también contratación de personal específico para agilizar los expedientes pendientes, pero no lo ven así. Desde el Partido Socialista consideran que hay un desmantelamiento, incluso han dicho, de la dependencia. Valentín. Hombre, está bonito el Partido Socialista, la verdad. Teniendo en cuenta el desastre que fue la tramitación de la ley de dependencia en la legislatura pasada con el Pacto de las Flores aquí en Canarias. Lo llevaba Noemí Santana, esta consejería, que es en este caso de Podemos, actual diputada nacional, y aquello fue un desastre, pero un desastre. Eso por un lado. Y por otro lado resulta que según los datos que ha dado el gobierno de Canarias, ya no digo los de tramitación de expedientes, digo los de la financiación. O sea, solo pone el Estado el 22% y tendría que poner el 50%. Entonces, ¿qué hacen
la diputada y la señora Dolores Corujo dando una rueda de prensa para decir que falsean los datos. Quien está falseando los datos da la sensación es el propio Partido Socialista, y además solo tiene que mirar un poco hacia la anterior legislatura. Y segundo, exígele al gobierno, señor Pedro Sánchez, que cumpla con lo que marca la ley, que es que tienes que poner el 50% de la financiación de esa ley de dependencia. Y a mí es que me extraña muchísimo decir, ¿por qué? Porque este gobierno ha hecho una cosa que yo creo que va a funcionar y que ha tenido un montón de críticas, que es que no sean solo trabajadores sociales los que realicen, digamos, la primera valoración sobre el PIA que necesita, sobre el tipo de ayuda o incluso sobre el grado de discapacidad que tiene, sino que ha metido a otro tipo de profesionales que pueden estar relacionados con el sector de la sanidad para agilizar eso. Y los trabajadores sociales se les echaron encima, recordemos también esa polémica. Y yo siempre entendí que a lo mejor un psicólogo puede hacer perfectamente esa primera valoración, hablar con la familia y ver el grado de discapacidad que puede tener una persona, y a partir de ahí decirle cuáles son las opciones que tiene. Oye, pues tienes un centro de día, tienes la posibilidad de, si no hay plazas en una residencia, irte a una residencia concertada y nosotros te pagamos parte de esa. Es decir, y yo creo que eso agiliza y este gobierno lo ha puesto en marcha, aparte de que ha habido también una mayor comunicación del gobierno de Canarias con los propios cabildos para agilizar también estos expedientes, con lo cual no me pega para nada que con unas medidas que aceleran este proceso se diga ahora al Partido Socialista que no, que las listas de dependencias están aumentando. No me lo creo. Yo brevemente, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Valentín Agollané. Antes yo ponía el tema de sacar el pecho, ponerse las medallas, entre otras cosas, la ley de dependencia, por eso lo ha cogido Erika al vuelo, pero es que esa es otra cosa. La ley de dependencia, eso yo invito, pero tú pagas, no. Aquí tiene que pagar el Estado, y como dices tú, se compromete unas cantidades multimillonarias, y entonces por eso, cuando dice, sobre todo Pedro Sánchez, el Partido Socialista ha sido el partido de la ley de dependencia. Amigo, es que volvemos a lo mismo. Yo lo saco, hago el brindis al sol, y luego dejo que lo haga el milagro de San Javier, por no sé. Y claro, todo esto viene a decir que cuando ellos han gestionado, no lo han hecho mucho mejor. Ahora es que el baile de cifras siempre ha sido malo para las cifras, pero que no vengan a tal. No sé si eran 500 y pico días la espera. Ahora igual estoy exagerando. Que igual que el otro día me corrigió Erika que si 2 o 3 millones no es lo mismo de un proyecto. Pues aquí igual 300 o 500 días, pues igual no es lo mismo. Pero no quiero meter la pata, pero era muchísimo. Y ha sido una gestión francamente mala, como dices tú, el Pacto de las Flores. Y que necesita verdaderamente inversión. Entonces, que no digan y no pongan, porque tienen un cinismo y se presentan en una rueda de prensa y con la complejidad que tiene, porque es un tema muy serio, y ahí sí que hay que estar todos unidos, y se ponen a hacer política donde estoy seguro que vuelven ellos, y te aseguro que me dudaría mucho de que rebajaran los tiempos de espera y que mejoraran en ese sentido. Fíjate que Delgado dijo ayer que lamentó la escasa financiación estatal, por recordar eso que tú acabas de decir, que solo cubre el 22% del coste de la dependencia, muy por debajo de lo que marca la ley. Vamos a cambiar de asunto porque hoy hay una charla sobre energías renovables en la bodeguita Casa Cerdeña de San Bartolomé. Va a ser a las 6 de la tarde y está abierto a quien quiera asistir. Entiendo hasta que completen aforo, pero que está abierta a quienes quieran asistir a esta charla que va a dar el catedrático y director del Máster de Energías Renovables de la Universidad de La Laguna, Ricardo Guerrero, que está con nosotros. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Cuéntenos un poco cómo se plantea esta charla, que no sé cómo ha surgido, y sobre todo cuál va a ser el contenido para que la ciudadanía sepa, ¿no? Lo que se va a tratar esta tarde. Sí, el contenido tiene 2 patas. Se centra en el autoconsumo colectivo, ¿no? Porque el individual yo creo que está bastante entendido. Y el objetivo es que quien asista entienda que el autoconsumo colectivo tiene enormes ventajas económicas y también medioambientales. Económicas en el sentido de que es la única forma de que la gente que no dispone de cubiertas pues pueda ahorrar en la factura de la luz, y ese ahorro pues se traduce en que en muy poquitos años
puedes conseguir recuperar la inversión y después te queda una enorme cantidad de años para poder ahorrar. Y después la parte medioambiental es evidente, ¿no? Que se coloca sobre cubiertas, sobre tejados, no se toca el suelo rústico. Estamos Entonces, hablando, perdón que le interrumpa, cuando me dice autoconsumo colectivo, estamos hablando de comunidades energéticas. No necesariamente. El autoconsumo colectivo es simplemente una planta fotovoltaica que tiene un contador de generación y pues reparte a donde se le diga, ¿no? Se asocian a esa planta contadores de consumo y se le dice a la distribuidora pues este porcentaje para este porcentaje para el otro y ya está. No hay que hacerse mucho más lío. Compañeros, no es que les quiero dejar preguntar porque si no pregunto yo todo. Buenos Valentín. días, señor Guerrero. Pero en relación con ese autoconsumo colectivo, estamos hablando de que físicamente las personas que estén, digamos, asociadas de alguna forma, tienen que estar cercanas, ¿o no? Bueno, cercanas relativamente, porque son 2 kilómetros de distancia y ahora parece que van a 5, ¿no? De esta forma, por ejemplo, hay ayuntamientos con los que trabajamos que claro, con 5 kilómetros cubren prácticamente todo el municipio, ¿no? Con colocar 3, 4 plantas pueden abastecer a toda la ciudadanía. Hay que decir que sí, que las plantas producen lo que producen, que como siempre digo yo, un tejado no es que hayas encontrado petróleo ahí cuando pones fotovoltaica, ¿no? Sino que se produce lo que se produce, pero también hay que considerar que se puede repartir en trocitos tan pequeños como 1/1000ª parte de lo que la planta da. Es decir, que un ayuntamiento, pues, colocando 5 o 6 plantas, algo le podría dar absolutamente a todos los habitantes de ese municipio. Andrés. Sí, hola. Mi pregunta un poco el otro día tuvimos aquí al consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, creo que se le llama Zapata, pero que es Hernández Zapata. Sí. Y bueno, él hablaba de esas inversiones, ¿no? De esas ayudas, no sé si han sido 81 millones, creo que eran de últimas y creo que iba a otra partida, para ayudar a determinadas empresas a que instalen la fotovoltaica y no se consuma suelo, y es una gran idea. De hecho, bueno, ayer mismo sacábamos en los informativos esa zona de aparcamientos en unos conocidos supermercados de aquí de Arrecife, en lo que crean en su zona de parking, pues zonas de sombra y con fotovoltaica. Una idea estupenda porque esa debe ser la idea, en zonas antropizadas y demás. Pero mi pregunta es, ¿por qué el gobierno de Canarias no utiliza ese propio dinero? Que no sé si preguntándole usted tiene por qué responder o no, pero ¿cómo encaja un poco qué es lo que se debería hacer? En el sentido de que tiene suelo suficiente, tiene colegios, hospitales y tiene un montón de aparcamientos por hacer y así también el debate de la gestión directa, es decir, sería de titularidad pública. No sé si puedo analizarlo. Sí, bueno, yo creo que en su momento el gobierno de Canarias anunció que iba incluso a crear una empresa pública que le gestionara la energía. Está obligado, a partir de la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios, en principio en 2026 debería tener todas las cubiertas de un tamaño superior a una superficie determinada, las debería tener con fotovoltaica. Después vienen también los centros comerciales y las industrias, también tienen que estar obligados. Y por último el sector residencial. La nueva residencia, por la ley de cambio climático canaria que se aprobó, todos los nuevos edificios deben tener fotovoltaica. Lo único que queda son los ya construidos, ¿no? Que de alguna forma pues ya se buscará cómo hacerlo. O sea que la obligación está, y en su momento lo escuché, ¿no? Que el gobierno de Canarias planteaba el hacer esa empresa. Bueno. Es que claro, a ver, porque yo sé que de sus palabras yo podría extraer la respuesta, pero me gustaría simplificarlo un poco más también para quienes nos estén escuchando y conocer su punto de vista referente a este asunto. De lo que decía el consejero, a mí lo que me quedó claro es que era un poco más de un 3% de oferta de territorio, digamos, de Lanzarote para esa zona de aceleración de renovables, para instalación de pues parques fotovoltaicos, etc. Pero que ellos priorizaban ante todo las cubiertas, como usted está diciendo,
y porque lo marca la ley y porque también es prioridad del Gobierno de Canarias, pero que en todo caso de ese poco más del 3% que se oferta, solo el 0,23% podrá ser ocupado. Una vez que se llegue al 0,23%, ya no se podrá ocupar más territorio, que ya está de alguna manera antropizado, que está condicionado, en fin. Y ahí es verdad que aquí hay voces en Lanzarote que sostienen que no haría falta ni siquiera ese 0,23, solo con las cubiertas, solo con esa iniciativa público-privada, pero en toda clase de edificios no haría falta. Yo no sé si usted coincide o no en este planteamiento. Bueno, diré por un lado que yo lo que he visto en lo que el gobierno señala como zonas de aceleración renovables, solo veo suelo rústico, y la Unión Europea precisamente dice que esas zonas de aceleración deben primar el suelo urbano en lo que son cubiertas y espacios antropizados. Por tanto, yo no veo que eso esté yendo en línea con lo que dice la directiva europea. Esto quizás es porque al final eso era un acuerdo entre cabildos y gobierno de Canarias, y los cabildos donde tienen poderes en el suelo rústico, ¿no? En el suelo urbano quienes tienen poder son los ayuntamientos. Y por otro lado, a mí me salen otros números y por eso también he venido a Lanzarote a enseñarlos, ¿no? Entonces creo que igual eso podemos llegar al punto en que no haga falta suelo rústico, y podemos llegar al punto en el que haga falta muchísimo, ¿no? Ahí hay una voluntad política detrás, ¿no? Entonces ya son los políticos los que se tienen que organizar y decidir. Y referente al debate de que todo sea gestión pública, o que exista un modelo mixto, o que exista, o sea, que sea a través de instalaciones privadas, en fin, ¿qué es lo...? O sea, en un mundo ideal todo sería público y todos seríamos soberanos de todo, ¿no? Pero por tiempos, en fin, por todo el contexto en el que estamos, ¿usted qué cree? Bueno, he sentido a partir de algunas intervenciones que he tenido aquí en Lanzarote de que hay cierta sensibilidad con respecto a la parte pública, ¿no? Incluso a lo mejor hay posicionamientos políticos muy definidos en esa dirección. Mi percepción, como siempre he dicho, es que a día de hoy la realidad de las administraciones públicas es que no tienen la capacidad del personal para hacer este tipo de gestiones. Incluso probablemente ni siquiera el gobierno de Canarias lo tiene, ¿no? Entonces la iniciativa privada también depende, yo soy defensor de la iniciativa privada porque creo que se moviliza más rápido y hace las cosas mejor, y a día de hoy tiene mejor los recursos, ¿no? Pero también hay desastres en iniciativa privada. Yo creo que lo mejor es que todo fluya, porque si no, si se empiezan a tomar decisiones de tú sí, tú no, normalmente eso es equivocado, ¿no? Igual yo lo explico en clase, ¿no? Cuando tú dices una tecnología en vez de otra, pues está claro que estás apostando por algo más caro, ¿no? Porque estás dejando que uno no entre, y a lo mejor el que podría entrar pues haría las cosas más baratas. Creo que en fin, que a veces los políticos quieren complicarse más la vida de la cuenta y se equivocan, ¿no? Valentín. Sí, yo tengo una duda, señor Guerrero. Vamos a ver. Primero me gustaría, antes que se me olvide, que si nos puede aclarar lo de los números que tiene usted en torno al tema de las zonas de renovables. Eso por un lado. Pero sobre todo, yo tengo la sensación ahora de que, porque yo no sé, por ejemplo, no soy técnico, no sé si las plantas fotovoltaicas tienen, o sea, qué capacidad tienen de producción de energía en relación, por ejemplo, con un parque eólico que tenga 4 molinos, por ejemplo, que son los que se han establecido aquí en Lanzarote, que ya tenemos 4, son cada uno de 4 molinos. Es decir, si es rentable, hay que poner muchas placas fotovoltaicas para llegar a la producción que tienen 4 molinos, por ejemplo. Eso por un lado, porque sí que tengo la sensación de que el debate está girando, sobre todo en zonas que tienen tanta protección como Lanzarote, de ya no hablar
tanto de los parques eólicos porque generan, digamos, porque impacto visual. Impacto visual y sobre todo porque ocupan bastante territorio, mientras que lo de colocar placas fotovoltaicas en techos que ya está construido, pues tiene mayor sentido porque ahí sí que no ocupa territorio. No sé si esto está produciendo, porque ya se lo he oído a mucha gente, a los que abogan por el autoconsumo, pero también, por ejemplo, desde el Colegio de Ingenieros de Las Palmas, hablaban de que a lo mejor en Lanzarote no es lo más adecuado los parques eólicos y sí este tipo de energía. No sé si compensa y si es más, o sea, si genera más energía los parques eólicos que las plantas fotovoltaicas. Y después los números y nada más. Sí, si quieren les doy números. Además son números extraídos del análisis del territorio de una isla hermana de ustedes que es Fuerteventura. Y eso queremos llevarlo o sea, lo estamos llevando a publicar, ¿no? La metodología, porque cuando un científico pues se inventa algo, siempre tiene que irlo a publicar para ver si sus colegas creen que es publicable. Uh-huh. Entonces, actualmente y de cara al futuro, la energía fotovoltaica es la más barata que la eólica. Entonces, ahí probablemente el precio por kilovatio hora puede estar, dependiendo de la localización, un 20, un 30% más barata que la eólica, y es modular. Eso quiere decir que la puedes hacer pequeña, la puedes hacer grande, mientras que la eólica es otra historia. Lo que hemos aprendido del caso de Fuerteventura en ocupación de territorio es que la fotovoltaica, donde menos ocupa superficie, es sobre las cubiertas. Ocupa menos que en suelo rústico, ¿no? Sobre cubiertas viene ocupando el kilovatio, viene ocupando unos 12 metros cuadrados. En suelo rústico, la ocupación del territorio está sobre 20 metros cuadrados el kilovatio. Y la eólica, que se nos olvida una parte importante, que es la afección por ruidos, ¿no? Viene ocupando o afectando, digamos así, unos 120 metros cuadrados por kilovatio. Y después, los números económicos, también decir que actualmente el precio del kilovatio hora, si uno lo compra a una comercializadora, lo más barato así que se puede encontrar son 12 céntimos kilovatio hora. Una planta fotovoltaica comprada a un precio razonable te puede estar dando el kilovatio por debajo de 6. Si aplicas subvenciones, pues te puede estar bajando, ¿no? De los 6 céntimos el kilovatio hora. Entonces son números que son evidentes, que hace que en otros países pues la fotovoltaica está súper avanzada, ¿no? Cuando hay un recurso solar similar al que tenemos aquí, y es con los números con los que hay que hacer las discusiones, ¿no? Andrés, rápidamente. No, simplemente, rápidamente. Por ejemplo, una de las batallas o lo más complicado que está teniendo la implantación de las renovables es ese impacto, que parece que todo el mundo es muy sensible ante el impacto de ver, a lo mejor a lo lejos, algo que produce un molino, un aerogenerador que produce energía limpia y que también, a su vez, nos hace estar un poco más limpio. Pero bueno, entendiendo ese impacto, mi pregunta es, por ejemplo, las placas solares pueden tener menos impacto en el sentido de que tú lo puedes poner en una zona más soterrada, puedes ponerle alrededor, le puedes poner vegetación, cipreses, demás. ¿Pasaría algo? Digo, no hay tanto impacto, ¿no? Sí, claro, por supuesto. La fotovoltaica, el impacto visual aquí es sustancial porque no hay montañas que permitan camuflar un poco más, ¿no? Y después ustedes fíjense, hay islas que viven del turismo donde la eólica está prohibida. Por ejemplo, la isla de Mauricio, ¿no? Por poner un ejemplo, pues ahí la eólica no se deja colocar. En Hawái se ponen muchas limitaciones. Entonces, bueno, que no parezca tampoco que soy yo un enemigo de la eólica, ¿no? La eólica tiene sus sentidos porque complementa la fotovoltaica. Por ejemplo, la eólica en Canarias es muy curiosa porque produce sobre todo energía en la tarde-noche, ¿no? La gente igual está acostumbrada a que cuando llega la brisita esta de la tarde, oye, pues viene muy bien porque la fotovoltaica ahí está decayendo. De madrugada
la eólica se desploma, ¿no? Entonces, pues viene muy bien, pero al final es decisión de ustedes, ¿no? Es decisión de la ciudadanía representada por los políticos, qué es lo que se quiere hacer. Bueno, pues el debate continuará, creo, esta tarde. Muchos datos interesantes que nos va a presentar Ricardo Guerrero, catedrático y director del Máster de Energías Renovables de la Universidad de La Laguna, en la bodeguita Casa Cerdeña de San Bartolomé a las 6 de la tarde, hoy viernes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Saludos. Bueno, ¿algo que añadir, compañero? No, me parece muy interesante. Quiero que tiene datos, coincido con él. Es decir, también es verdad que, bueno, aparte del debate sobre la idoneidad desde el punto de vista medioambiental y lo que tú quieras, después están los datos sobre la producción, lo que es o no es más barato. Y lo que sí que es evidente a todas luces es que ocupar los techos, los tejados, las techumbres con plantas fotovoltaicas siempre va a tener un mínimo impacto, porque en cambio lo que es poner esas plantas fotovoltaicas en el suelo, pues lógicamente ese sí que lo tiene, con lo cual me parece que profundizar en esta cuestión es importantísima, y todo lo que tiene que ver con el autoconsumo. A mí me gustaría sobre todo que es una de las cosas que ya le preguntaré, cómo se hace después, por ejemplo, cuando hay un autoconsumo colectivo, cómo es la mecánica, cómo llega la factura, quién controla ese tipo de cuestiones. Si es una entidad pública, supongo que será pues el ayuntamiento de turno o lo que sea. Pues interesante el debate de esta tarde. Interesante también la decisión que tomaba ayer la Autoridad Portuaria de Las Palmas en referencia al polémico futuro del solar junto a la Comisaría de la Policía Nacional en Naos. Como miembro, si yo no me equivoco, miembro de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, es el Cabildo de Lanzarote que ha delegado esa responsabilidad en la Cámara de Comercio, en el presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y Las Graciosas como representante. José Valle, muy buenos días. Buenos días, Erika. Que no sé, yo me lío un montón para explicar estas cosas, pero creo que es así. Usted va en representación, digamos, del Cabildo, ¿no? Se le ha delegado esa responsabilidad. Exactamente. Cuando empezó el mandato del presidente, de Osvaldo Betancourt, pues decidió delegar la vocalía, en este caso la representación en Consejo de la Autoridad Portuaria en mi persona, y bueno, y hasta la fecha pues venimos defendiendo esta posición. Vamos a eso. Ayer se decidía que no gasolinera ahí en la Autoridad Portuaria. ¿Usted estaba ahí? O no sé si estaba físicamente, pero en todo caso sabe lo que se ha abordado. ¿Cómo valoran esta noticia? Porque ha sido un proceso que nos ha tenido un poco en vilo también. Bueno, si quiere, pues por explicarlo un poco, como usted sabe, hay una concesión, o se solicitó una concesión de una parcela que está al lado de la Policía Nacional, donde el proyecto que se presentó era un proyecto privado y se presenta un proyecto en este caso, de una gasolinera. Por otro lado, y por hacer un poco de historia, vamos para que los oyentes sobre todo sepan de cómo estaba la situación, el Cabildo y junto también con la Cámara de Comercio, la Fundación Universitaria y otros entes, habíamos pues visto la posibilidad de que en esa parcela se pudiera dotar o solicitar una concesión para una instalación formativa, con un edificio que a lo mejor pudiera recoger pues algunos grados universitarios y de alguna manera pues ir trabajando en que esa zona se vaya reconvirtiendo en una zona educativa que ya tiene lo que es a día de hoy la escuela de pesca, y que se puede pues un poco desarrollar desde la propia escuela de pesca pues hasta lo que era la fábrica antigua de Agramar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando empezamos un poco pues con esta decisión, surge una duda que además fui planteada en este caso lo fui yo en el anterior consejo. Le insté a la presidenta de la Autoridad Portuaria de que por favor solicitase, para ver si podíamos seguir con el proyecto privado o en este caso con el proyecto de interés público, que le solicitara al Ministerio del Interior si se puede poner una gasolinera a escasos metros de la principal comisaría que tiene la isla, que en este caso es la Policía Nacional, porque como usted sabe, entre lo que es la Policía Nacional y esta parcela hay una calle
que es la calle Mastelero, que es por donde entran y salen todos los vehículos, en este caso de la propia policía, y que además está restringida al tráfico, no se puede transitar nada más que los coches, en este caso de lo que es la policía. Y bueno, y cuando vamos a hacer cualquier gestión, cualquier ciudadano, pero que tenemos que entrar a pie. Eso era una duda que me surgía, sobre todo para saber si se continuaba con la concesión, en este caso, para este proyecto privado, o había otra alternativa de que se pudiera incorporar. Eso se llevó en el consejo anterior, a petición nuestra. Le contestaron entre lo que ha sido el anterior consejo y este consejo, el Ministerio del Interior le emite pues un informe a la autoridad portuaria diciendo que saliendo desfavorable a que se pueda producir en este caso la concesión a una gasolinera. Ayer se vota este punto, en este caso se vota como que el punto está rechazado y volvemos a una casilla de salida, y entiendo que ahora pues vamos a solicitar también esa nueva concesión, lo hará en este caso el Cabildo, o se abrirá el plazo de poder solicitar en este caso que esa parcela pues se pueda dotar de un edificio, en este caso formativo, y en eso estamos trabajando. Andrés. Vale, sí. Hola, José, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? La pregunta va un poco en qué va a pasar ahora, lo que estabas diciendo ahora. Pero, por ejemplo, la autoridad portuaria puede decidir perfectamente quién se pone ahí o no. Mi pregunta es, por ejemplo, ahora el Cabildo encabezará esa solicitud de que haya un edificio universitario o educativo. Pero puede la autoridad portuaria decir, al mejor postor, no sé, esto es mío, viene una cadena de supermercados y quiere poner algo ahí, o viene, no sé, un tipo de empresa, lo que sea, puede subastarlo, por decir de una manera, ese terreno, la autoridad portuaria al mejor postor. Bueno, también por comentar, el Cabildo ya presentó una solicitud de concesión que se ha presentado con un proyecto, que además era un proyecto que teníamos en la Cámara y se lo seguimos al Cabildo, para que pudiese de alguna manera pues complementarlo en esa solicitud de concesión. Y como usted dice, efectivamente, si se abre de nuevo el plazo, o en este caso solamente hay una solicitud de concesión, que creo que es lo que en este momento va a cubrir, pues se podrá poner, la autoridad portuaria tendrá que decidir, y para eso está el Consejo de Administración, cuál es el mejor proyecto que hay para la ciudad. También le quiero decir, si se cumplen todas las variables, que en este caso se van a cumplir, de que pueda ser un proyecto formativo, pues no va a haber problema. Es decir, también pesa mucho lo que es el interés general de la isla. Es decir, no estamos ahora mismo y también lo explicaba así anteriormente, por un tema técnico no se va a poder dar un proyecto privado, pero usted imagínese que, como usted decía, que en vez de haber sido una gasolinera hubiese sido una ferretería, pues oye, pues a lo mejor tendría que haber decidido el Consejo si bien decide un proyecto privado o bien se declina por un proyecto de interés general para la isla. En este caso sería un interés público. Eso va a pesar siempre, y eso pasa en todos los puertos. Lo tenemos en el caso, por ejemplo, el puerto de Las Palmas, donde tiene incubadoras, donde tiene determinados edificios que se han quedado sin uso, en este caso industrial, que era la pesca. Pues lógicamente todo esto se va a ir de alguna forma, pues poco a poco se va a ir reconvirtiendo, y usted fíjese que todas las ciudades se abren al mar. Ha pasado en Valencia, ha pasado en Barcelona, donde las industrias estaban antes cerca de la costa porque se orientaban muy bien a todo lo que es el sector, en este caso pesquero, y ahora lo que vamos a intentar es reconducir toda esa zona. Ya se ha hecho una concesión, hemos terminado además un trabajo entre el Cabildo y la Cámara, sobre todo para que el antiguo edificio de Frigorza pues también sea un museo, sea un centro de innovación. Es decir, se está trabajando en que toda esa zona se vaya reconvirtiendo, y yo creo que eso lo veremos en los próximos años, que además está dentro de la estrategia que también se presentó en el Cabildo junto a la Cámara de Comercio, que fue ese trabajo que se ha hecho Puerto Ciudad, que no sé si se acuerdan, pues se presentó una hoja de ruta donde tenía 5 o 6 actuaciones importantes en los próximos años, que ahora habrá que ir dotándolas de proyectos y de fichas financieras, y ya los proyectos se están avanzando, porque puede ser un nuevo espacio en la isla, y sobre todo recuperarlo para la ciudadanía con un fin, que el fin creo que es muy, muy, muy potente, que es un fin formativo, y eso lo que nos va a dar es que Arrecife pues pegue un salto cualitativo, primero, que es muy importante, potenciando lo que es la formación
y el talento que nuestros jóvenes tienen también que desarrollarse, como digo yo, en casa, que no se tengan que marchar fuera de la isla, y también en un segundo aspecto es que podamos dotar la isla sobre todo o ser referentes pues en economía azul, en formación en la economía azul, intentar pues que ir reconvirtiendo todos estos sectores. Uh-huh. Andrés, última ya. Sí, y una en clave política. José, no sé qué te ha parecido, porque ayer la verdad que es una buena noticia lo que se recuperaba, o por lo menos que no va a haber una gasolinera, también por cuestiones técnicas, porque está una comisaría, por distintas cuestiones. Pero que como que había muchos padres ayer y madres de esta buena noticia, no sé, salían comunicados de prensa por todas partes de distintas instituciones, desde el PSOE, desde Arrecife, desde el Ministerio, señalándose como grandes valedores. No sé si eso molesta o cómo se analiza. Bueno, yo como miembro del Consejo, lo primero que tengo que tener respeto. Desde un Consejo de Administración no se pueden enviar notas de prensa. Y lo digo así, lo digo abierto, se lo trasladé ayer al alcalde según terminamos el Consejo. No me pareció razonable que primero que desde el propio Consejo se manda una nota de prensa. Hay que tener respeto, sobre todo porque hay otra parte que ha solicitado una concesión y se lo tiene que comunicar, en este caso la autoridad portuaria. Yo como miembro del Consejo no tengo prisa en comunicar una acción que se toma dentro de un Consejo, que son entes importantes y que la información no puede fluir. Eso para empezar. Y segundo, la hemeroteca está aquí. Es decir, yo no me tengo que poner ninguna medalla de lo que se ha conseguido. Aquí se viene trabajando, y también se viene trabajando con otros entes que no están en el Consejo. Por ejemplo, la Fundación Universitaria. Hemos trabajado pues para intentar que la isla mejore, y todos los pasos, y se pueden pedir las actas, han sido, en este caso, por la vocalía que me toca representar, y que en este caso pues se ha conseguido avanzar, y avanzar en un tema positivo. ¿Quién se pone ahora la medalla o quién se la quita? Pues mire, yo sinceramente creo que está claro que el Cabildo ha sido el ente que ha liderado, que ha conseguido, junto también con la delegación del gobierno, también en este caso con el alcalde de la ciudad. Pero bueno, yo si esto era una cuestión de quién es el primero que envía la nota de prensa para ponerse una medalla, pues creo que no vamos bien enfocados. Yo creo que lo que hay que conseguir es justamente el fin en el que hemos llegado, que es, se ha trabajado conjuntamente, hemos liderado, y así lo digo, y pueden ustedes analizar el último acta de la autoridad portuaria, donde fue, vamos a ponerlo así, el Cabildo, porque yo estoy representando en este caso al Cabildo, quien le solicita a la autoridad portuaria que verifique si ahí se puede continuar con esa concesión privada que se había iniciado, y a partir de aquí volvemos un poco a la situación de que vamos a tener muchas posibilidades de tener ahí un proyecto de interés público, en este caso un proyecto formativo, y esto hay que felicitar al Cabildo, que ha sido el órgano que ha estado trabajando, que lleva trabajando en una hoja de ruta para lo que es toda la zona del puerto y esa relación con la autoridad portuaria. Y aquí es por donde vamos a tener que seguir trabajando. Pues con eso nos quedamos, agradeciéndole que esté con nosotros José Valle, presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa. Muchas gracias, buen día. Buen día, gracias a vosotros. Claro, es que lo que dice Valle es que un consejo de la autoridad portuaria toma una decisión, pero es que hay un particular que en todo su derecho, la empresa solicitante de esa gasolinera low cost, es que tiene todo el derecho del mundo a solicitarla, al igual que el Consejo tiene todo el derecho del mundo a denegarla en base a unos argumentos sólidos y de peso. Pero en todo caso hay que tener respeto por todas las partes. Eso es, claro. En fin. Bueno, cada uno sabe cómo hacer las cosas. No, él ha dicho, yo creo que en este fondo, yo creo que a José Valle le da igual las medallas. Yo creo que lo importante es que se logre un objetivo que el Cabildo también está encabezando. También, por ejemplo, ha dicho lo de la Fundación Universitaria, y es verdad, hay que decirlo. Pepote, José Torres Fuentes, son gente que está apostando porque se hace una zona educativa con residencias, con museos, la pesca y demás, y entonces es un buen proyecto. A José Valle yo creo que le dará igual, pero es que es verdad que ayer era como 4 o 5 comunicados de distintos, tal todo, tal cual se consigue, que no sé qué. Chacho, que estoy viendo ahí a lo lejos, en la marina, cómo viene un crucero y se puso en una posición que me llamó mucho la atención, que no sé, como que lo veo clarito y está, en fin, que va a estar esto de bote en bote hasta el día 12 de octubre. Andrés Martínez, muchas gracias. Gracias, Erika.
Y gracias también a Valentín Aullanet, que se ha tenido que ir. Y yo les cuento a ustedes que si necesitan un cambio de batería para su coche, no duden en llamar a SOS Baterías, que también les pueden encontrarlos en la calle Muyay 75 de Arrecife. Pero si quieren, les llaman SOS Baterías y les instalan la batería a domicilio en menos de una hora.